Buenos días a todos. Por estar aquí, es un gusto siempre estar en Bilbao. Quiero agradecer, pues, como se ha dicho anteriormente, a Iberdrola, a la Universidad de Deusto, a la Fundación Gondra Barandiarán y, por supuesto, al Museo de Bilbao, con el que ya su director ha referido alguno de mis vínculos. He tenido la suerte de trabajar siempre bien, siempre muy a gusto en este museo, en el que me siento casi como en casa. Así que gracias por organizarlo todo tan bien, y la verdad que ese es uno de los motivos por el que hoy estoy aquí, Miguel, porque es verdad que estamos ahora en plena vorágine y ha sido, pues, mi relación con Bilbao, con el museo y con Miguel el que esté hoy aquí, y desgraciadamente no me voy a poder quedar mucho más. Hoy sí, porque por las tareas que ahora tenemos. Y además, Miguel es uno de los culpables de mi relación actual con Colecciones Reales, porque aunque viene de antiguo, pues cuando se me dio la oportunidad y se me invitó a concursar al puesto de directora de las Colecciones Reales, una de las pocas personas con la que hablé fue él. Y bueno, en un momento dado me dijo: mira, tómatelo como una funcionaria que eres y que es algo que hay que hacer y seguramente tú lo puedes hacer. La verdad es que de las dos personas que consulté, una de ellas fue Miguel, así que ya está, prueba conseguida. Ya solo abrir ha sido un enorme éxito. ¿Qué es patrimonio nacional? Es una de las cuestiones básicas que para muchos españoles pues escapa, ¿no? Es una institución que a veces se confunde con patrimonio del Estado, patrimonio histórico-artístico. Hace un par de meses yo recibía una carta de un ciudadano de un pueblo de Extremadura indignado por que habían cambiado el suelo de la plaza y me decía que qué podíamos hacer, y yo le decía a la secretaria: yo creo que este señor se ha equivocado y debería de escribir o a la comunidad autónoma o a la Dirección General de Bellas Artes, pero no a mí. Pero es verdad que con un nombre muy bien puesto, la verdad, pero porque es patrimonio de todos, pero produce siempre mucha confusión sobre lo que somos, y eso es importante. Es la institución que custodia y gestiona los bienes culturales, y digo culturales porque no solamente son artísticos, también son bosques, jardines, medio natural que perteneció durante siglos a la Corona de España. Y eso hace, bueno, pues que sea sin duda, y a veces realmente produzco asombro cuando lo digo, porque no ha habido una reflexión sobre la importancia de todos estos bienes que están repartidos en 6 comunidades autónomas y que por su importancia pues es sin duda la institución más importante culturalmente de Europa. Antes decía Miguel que somos un poco paletos a la hora de evaluar lo que somos y lo que hemos sido, y a veces es como que nos entra una vergüenza horrorosa de reconocer las cosas buenas, porque las malas somos los primeros en reconocerlas. La historia de patrimonio nacional es una historia, o la de las colecciones reales, mejor dicho, es una historia que podemos decir que procede de Isabel la Católica a Isabel II, de Isabel a Isabel, casi como si fuera un juego de la oca. Y enseguida voy a explicar por qué. Bueno, sin duda el acopio, que todavía no coleccionismo, el acopio de objetos, especialmente tapices, misales ricos, pintura, se inicia con Isabel la Católica, aunque realmente va a ser poco a poco, y especialmente con 2 reyes, Felipe II y luego con Carlos II, cuando podemos pasar de hablar de acopio a hablar de coleccionismo dinástico. Coleccionismo en el sentido de que todo eso que se había copiado por los reyes anteriores se empieza a vislumbrar por Felipe II como bienes que van definiendo una idea de dinastía, una idea de prestigio. Y por tanto, ya con Felipe II se inicia en sus mandas testamentarias la necesidad de que una parte de estos bienes que había recibido en herencia y que él mismo
había aumentado, permanecieran siempre por ley vinculados al resto de sus sucesores. Esto era la colección de tapices. La colección de tapices es la más importante del mundo. La Real Armería, una armería que básicamente era la que había heredado de su padre, Carlos V, y una parte fundamental de su colección de pintura. Esa pintura que se va a conformar como una de las más importantes colecciones de Europa y que explica, por ejemplo, la potencia del Museo del Prado. En estos días también a mí me gusta decir que estamos profundamente vinculados con la misma idea del Prado, una parte importante de la Biblioteca Nacional o también con el germen del importantísimo Museo Arqueológico Nacional. Bien, pues con Isabel II se va a iniciar algo fundamental también, con la marcha al exilio de la reina, y es algo con lo que nos adelantamos y mucho al resto de las coronas europeas. Incluso en esto seguimos siendo líderes. Se comenzó a nacionalizar los bienes de la corona en el año 1869 y aunque tuvo sus más y sus menos ya en la Segunda República, esto ya se quedó establecido y por tanto estamos hablando de bienes de todos los españoles, a diferencia, por ejemplo, de la colección inglesa, una colección muy importante, también con diversos palacios y distintos ámbitos también de la naturaleza, pero que siguen en manos del titular de la corona británica, en manos privadas, por tanto. Se va a iniciar en la Segunda República la apertura de muchos reales sitios al pueblo, al público, y se va a hacer un primer intento de apertura de un primer museo de las colecciones reales, toda vez que se había derruido las caballerizas reales, que hoy conforman básicamente lo que en Madrid se llaman los jardines de Sabatini, y pues sobre todo la gran colección de carruajes había perdido, por tanto, su sede. A partir de ahí, en el momento en el que los bienes de la corona están llamándose bienes de la República, patrimonio de la República, ya va a ser durante el franquismo cuando va a tener el nombre definitivo, Patrimonio Nacional. Durante los años 60 y principios de los 70 va a haber una importante creación de museos en patrimonio nacional, ¿no? Después de un primer intento para crear en un espacio de Madrid un museo de las colecciones reales también, incluso se licitó un concurso que ganó un importantísimo arquitecto de la época, Luis Moya, realmente un brillantísimo profesional, pero la guerra civil y todo lo que vino después impidió que ese museo prosperara. Y en los años 60 pues, se hicieron realmente interesantes incursiones en el mundo de los museos. Ahí les pongo una imagen de un museo que ahora nos proponemos recuperar porque se cerró en el año 92 y es el Museo de Carruajes. Y que bueno, tiene también muchísimo interés desde el punto de vista arquitectónico. Y también en los años 60, concretamente en el año 63, Javier Feducci, Jesús Bosch y García de Vela hicieron otro museo que fue realmente muy interesante y muy moderno en su momento, que fue el Museo de Arquitectura. Bueno, pues ya ven incluso ahí unas murales de Vaquero Turcios en el propio monasterio del Escorial. Bueno, y luego se hicieron distintos ejemplos o ideas monográficas en los distintos reales sitios, que ahora no viene al caso y con poco tiempo que tenemos que cuente, pero como digo, hay un impulso, una necesidad de ir generando también por cuestiones culturales y también turísticas, ¿no? Se convierten los reales sitios en puntos de un enorme interés en ese momento de España. Bueno, ahí ven en este sala del Escorial uno de los tapices que hoy en día cuelgan ya, porque es una de las series míticas de la época de Carlos V. En este caso es de la serie
de la toma de Túnez. Y bueno, pues ya en este año 25 años, en 1998, se generó la idea de volver a recuperar un museo de las colecciones reales. Un museo de las colecciones reales que ha tenido, es verdad que 25 años son muchísimos, y estos días incluso se está recordando que ha sido más largo que la creación del Escorial, pero es verdad que los procedimientos administrativos actuales son más complejos que cuando Felipe II hizo la obra del Escorial. Seguro que no tenía que pasar por la Ley de Contratos del Estado y todas las prevenciones que necesitamos actualmente para funcionar, ¿no? Esto es importante recordarlo. La voluntad del rey era voluntad soberana, nunca mejor dicho, y no había que transitar por los papeles que ahora necesitamos. Se necesitaron 2 concursos, porque el primero pues fue recurrido y en el segundo vencieron los arquitectos Tuñón y Mansilla, que ya ven ahí un poco en esta fotografía en negra, un poco trucada, para que apreciemos lo que es el edificio. Pues vemos cómo la gran idea de los 2 arquitectos es completar la cornisa de Madrid, esa cornisa fundamental y fundacional de la propia ciudad de Madrid, como se puede ver en el interior, porque las excavaciones arqueológicas también descubrieron algo que se sabía que tenía que estar necesariamente, que era una parte de la muralla árabe, inicio de la ciudad de Madrid, pero realmente luego la importancia hizo que la excavación tuviera también unos tiempos muy necesarios. Ya ahí podemos admirar esa disposición, porque en el siglo IX se crea ahí, en esa atalaya, que daba una visibilidad muy importante de no solamente el Campo del Moro o de se me ha ido el nombre ahora, de toda la explanada enorme que da una visibilidad y que explica por qué ahí se genera ese primer espacio, que era un espacio para defender el reino de Toledo, el reino musulmán de Toledo, y realmente pues ese es el ámbito en el que se genera luego el alcázar, primero musulmán y luego cristiano, hasta el incendio, un palacio que fue creciendo y creciendo hasta su incendio con el primer rey Borbón, que fue Felipe V, en esa ya famosa Navidad de 1734, que destruyó el antiguo alcázar, pero que, dado que ya era un lugar fundamental dentro de la concepción de la corona, pues ahí se fue generando el nuevo palacio. Y bueno, pues esa línea la continúa el edificio de una manera muy discreta. Uno de los problemas que podemos tener ahora, y que de hecho necesitamos una mayor visibilidad, es que desde donde estamos mirando, desde esta zona sur, estamos viendo muy bien el edificio, pero realmente está colocado de una manera muy discreta. Y ahora los visitantes, bueno, pues se les explica, está detrás de la Almudena y al lado, en fin, está estupendamente situado, pero también tenemos que destacarnos ahora para hacernos perfectamente visibles. Bueno, estos son los 2 arquitectos. Mansilla murió antes de que el edificio acabara. El edificio acabó en el año 15 y 2 años antes fallecía Mansilla. Y desde el año 15 la obra está terminada. Bueno, aquí ven un poco nuevamente ese plano de situación. Actualmente una de las cosas que va a permitir el nuevo museo también es una accesibilidad mayor de la ciudadanía al Campo del Moro, precisamente por la situación que tiene estratégica en su creación el Palacio Real, pues está en una zona muy elevada con respecto a lo que es el jardín natural del palacio, como cualquier otro palacio europeo, y esto hace que la conexión del visitante al palacio con los jardines sea bastante tortuosa, porque o tiene que dar toda la vuelta, con lo que ello significa
O a partir de ahora tiene dos accesos, uno básico, que es a la propia galería, que es el acceso a la Cuesta de la Vega. Bueno, y esto es un poco la comparación de los datos comparativos con de metros cuadrados, ¿no? El Museo del Prado tiene algo de casi 55.000 metros cuadrados, el Arqueológico Nacional 30.000 y el Thyssen casi 27.000. La galería tiene 40.000 metros cuadrados, pero hay que advertir que, y ahí ven un alzado, y donde se ve perfectamente cómo se engancha en esa cornisa que tiene casi 34 metros de altura. Y realmente, pues, el visitante, de lo que venimos hablando estos días continuamente, son de los tres espacios expositivos, pero también va a dotar, y esto es muy importante para la institución, va a dotarla de unos almacenes modernos para una parte de las colecciones. Estamos hablando de un inventario de piezas que ronda las 170.000 piezas, pero es verdad que prácticamente están todas colocadas, situadas o almacenadas en los distintos palacios o monasterios reales. Lo que ocurre que la central, por así decirlo, de tratamiento de todos estos bienes es el propio Palacio de Madrid, y necesitábamos espacios para un almacenamiento profesional o mejorado de los tapices, de las alfombras, guardamuebles, artes decorativas y otra serie de servicios que finalmente este museo, con estos 40.000 metros, ha dotado. Porque lo que es la exposición son en torno a, no llega a 6.000 metros cuadrados, que son muchos, pero lo digo para que evaluemos ese reparto de metros cuadrados. La exposición se organiza, como ven aquí, que lo he sacado del folleto que acabamos de editar, pues son básicamente 3 espacios expositivos que van a seguir un recorrido descendente, dado que, como ven, el edificio se pega a la cornisa. Se pega de tal manera que al mismo tiempo se convierte en muro de contención de la propia cornisa y también incluso de la catedral. No he traído aquí imágenes del proceso constructivo, que fue realmente espectacular desde el punto de vista de la ingeniería, porque se removieron, se sustrayeron metros, o sea, miles y miles de metros cuadrados de tierra, y al mismo tiempo había que ir sellando, que había que ir cerrando para evitar movimientos de la catedral. Hay gente que me dice, no hubiese pasado nada, dado la calidad de la catedral, pero bueno, en fin, no nos iban a dejar que fuera abajo. Pero realmente se convierte en un muro de contención el propio edificio, y ese muro de contención es un muro habitado por la galería, por esos almacenes, por ese auditorio y por esos espacios que ahora tenemos. Entonces, bueno, ahí ven que es muy espectacular las rampas, hay la posibilidad, los recorridos se pueden hacer bien por ascensores o bien por unas rampas en las que se visualiza muy bien esta arquitectura moderna con 3 materiales básicos que la hacen tan sofisticada como sencilla, que es realmente lo más difícil de conseguir, que es la visión del cemento con esa huella del encofrado mientras estaba produciendo, y luego veremos el granito y también la madera, que son los 3 elementos que van conformando el propio edificio. Lo que hemos generado pues es que en los descansillos de esa rampa, esa larga rampa, hemos ido generando imágenes que se van en movimiento, es como que elementos del patrimonio nacional, desde edificios, jardines, bosques interiores, colecciones reales, van saliendo al encuentro del visitante, ¿no? Mientras circula por esas rampas hasta llegar a las plantas.
Bueno, pues aquí ven una de ellas, la primera, la -1, si hacemos el recorrido, aunque como digo, se va a poder entrar desde la Cuesta de la Vega y por tanto se entra a la cota básicamente del Campo del Moro, y esa es la que llamamos la cota -3, o si lo hace para seguir el sentido cronológico, tiene que ser desde la Plaza de la Armería, es decir, detrás de la Almudena. Y entonces, bueno, pues ahí ven un poco la planta, es una planta enormemente largada, de más de 100 metros de longitud, y en la cual pues, el museógrafo pues, ha generado una suerte de espina dorsal de trazo quebrado que se abre o se concentra en algunos puntos para ir generando o miradas transversales o espacios de mirada mucho más intimista, por así decirlo, con argumentos propios. Y a partir de ahí, pues bueno, ahí ven una suerte de hall que se ha creado y que ahí sí que me importa mucho que se den cuenta de la primera de las imágenes que va a tener el visitante. Bueno, la primera va a ser las columnas, las 4 columnas salomónicas, churriguerescas, que se han convertido, porque las llevamos para restaurar incluso al propio edificio, se han restaurado en la propia sala y que enseguida se convirtieron en unas estrellas de la galería, ¿no? Pero me interesa la primera imagen en puridad que se va a encontrar al espectador, es uno de los grandes tapices de las series, en este caso de los honores, porque también nos ayudó a cerrar luego las salas expositivas en la planta siguiente con otro tapiz. Aquí abrimos con un tapiz donde se generaban ideas en torno a Espejo de Príncipes, que eran ideas morales, ideas cristianas, que propiciaban pues unos contenidos iconográficos que entonces se consideraban los pertinentes para el buen gobierno, para el buen cristiano, etc. Y vamos a cerrar, luego lo van a ver, con un tapiz, no, ni siquiera el cartón, el tapiz también de Pérez Villalta como tema la Constitución, ¿no? Con lo cual nos ayudó mucho a pensar en la exposición. Bien, pues esto es ahora lo que yo les voy a enseñar imágenes, pero lo que se planteaba sobre todo es museo por qué y museo cómo, ¿no? Que son esas dos grandes preguntas que todo museo debe hacerse a la hora de plantear qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, o la museología y la museografía, ¿no? Bueno, pues el museo cómo está claro que el museo por qué estaba claro que era primero una aspiración histórica, una aspiración que ha ido cambiando como relato básico a lo largo de estos casi 25 años desde que se generó la primera idea de recuperar el museo, y que al mismo tiempo que la construcción del edificio avanzaba, también el relato fue variándose, ¿no? En un primer momento, y eso explica, por ejemplo, la altura de esta sala que ahora dedicamos a los Austrias, fue en el primer momento pensada solo para exponer tapices, para esa importantísima colección de tapices. La sala -2, que ya tiene 6 metros de altura, porque esta tiene 8, iba a ser para artes decorativas, y la -3 iba a ser para carruajes. Luego la idea fue cambiando a una historia de España y la corona, tema que realmente pues hemos ido matizando, entre otras cosas, porque es imposible hacer una historia de España solo con las colecciones reales. Aunque son importantísimas, pues hay una historia fundamental, como es, por ejemplo, el Reino de Aragón, que no se sustentaba con piezas suficientes para hacer ese relato. Y por lo tanto lo que hicimos es, lo que a mí me parece pertinente, es primero pensar con qué contamos, que no es para nada poco, son las fundamentales colecciones reales, pero a partir de ahí sí que es verdad que hay un relato histórico que mantenemos también con una finalidad claramente pedagógica, que es un relato cronológico en torno a las dos últimas reinas Trastámara, y digo reinas porque realmente
Pues de Isabel la Católica tenemos piezas, pero muy poco de Fernando el Católico, y lo mismo pasa con Juana de Castilla. En ambas reinas tenemos unas piezas pocas, interesantes, importantes, que proceden de la Real Armería y que son un capacete de Fernando el Católico y luego una silla de montar y una cabezada de Felipe el Hermoso. Por lo tanto, el protagonismo es de dos mujeres de las que contamos con esas piezas. Y a partir de ahí, el relato ya se va haciendo pues con Carlos V hasta el último monarca de los Austrias en esa planta. Y otra parte que nos ha correspondido hacer es pensar dentro de ese discurso cronológico, es facilitar también pues uno de los aspectos fundamentales que nos parece importante para una institución como Patrimonio Nacional, y es que la selección pensara mucho en la pertinencia del discurso y al mismo tiempo que todas las localidades donde están asentadas algunos de los reales sitios o reales patronatos no consideraran que estuviéramos esquilmando parte de esas colecciones, que es otra de las cosas que ha ocurrido, que ha sido una crítica completa, ¿no? O al menos bastante recurrente. Baste decir que, por ejemplo, del Escorial, que tenemos inventariadas unas 14.400 piezas, tenemos seleccionadas en este primer momento solo 50. ¿Que las 50 son importantes? Sí, claro. Queremos ser un mostrador de la institución y un mostrador, que realmente sea representativo de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Pero yo creo que la proporción es bastante elocuente de nuestras intenciones. Bueno, pues a partir de aquí lo que hemos ido haciendo es este recorrido. Yo creo que tengo, eso es, ya aquí montada, porque en la anterior todavía no se había montado Mühlberg, que es bastante importante, como no. Este es uno de los primeros espacios donde se genera, en el caso de Carlos V ya contamos con dos ámbitos propios. Es el momento en el que tanto la literatura encomiástica como las artes variadas, pintura, los tapices, las propias armaduras con toda la iconografía que mantienen, pues van a ir generando un relato sobre Carlos V como el gran emperador cristiano del momento, ¿no? Y ese relato potente pues lo cuentan para empezar, y ahí ven detrás de la guarnición de Mühlberg, pues la imagen que antes veíamos en la época en la que estuvo este tapiz colgado en el monasterio del Escorial, que es de esa serie de la toma de Túnez, la conquista de Túnez, y ahí estamos, bueno, es la revisión de las tropas en Barcelona, ¿no? Y bueno, en ese relato pues vamos viendo esa figura que se convierte en la figura clave del inicio de los Austrias en España. Hay que decir que además de la información que va conllevando todo el montaje, hemos querido también que las piezas vayan sugiriendo un recorrido a través de esas piezas significativas de cada momento. Aquí hay una parte inicial con muchos tapices, porque los tapices, por muchas cuestiones, eran piezas enormemente útiles que convertían en palacio cualquier caserón por su fácil transporte, bueno, un fácil transporte relativo, pero en fin, por su fácil transporte, y realmente estaba lleno de iconografías pertinentes y se convirtieron en pues, elementos fundamentales de esas monarquías, ¿no? De esa monarquía en ese momento. Bueno, esta es una parte importante y lo coloco ahora porque está pegado precisamente a ese primer espacio dedicado a Carlos V, y aquí estamos viendo pues casi cuando se estaba ya cerrando, se estaban colocando ya la iluminación de esa muralla árabe que ha sido tan importante, y que con unos juegos de luces, ahí están viendo, estábamos contemplando un poco, se ha hecho un montaje realmente importante en el que
una excavación arqueológica es siempre difícil para aquel que no tenga los datos precisos, y entonces lo que se ha hecho es un montaje audiovisual muy trabajado, donde con unos juegos de luces sobre la muralla o sobre el caserío medieval que se sobrepone, pues el público vaya entendiendo el nacimiento de la Villa de Madrid, su transformación a corte y su desarrollo actual, que realmente ha sido un trabajo formidable ver en 9 minutos esa transformación, ¿no? Y bueno, en ese transcurrir, pues vemos ya un primer de esos espacios recoletos que yo les decía, en este caso es el Escorial. El Escorial, que es la gran creación artística de Felipe II, artística, religiosa, incluso política y dinástica, al concentrarse allí el panteón de reyes, aunque solo culmina ya Felipe IV. Y ahí lo que se ha generado es ese espacio, que es uno de los ámbitos donde las piezas necesariamente van a rotar, porque son en las fundaciones reales, tanto los monasterios femeninos como en la creación del Escorial, donde la gran parte de las piezas están vinculadas fundacionalmente y donde tenemos un compromiso de ir cambiando en tiempos razonables las piezas que ahí se colocan, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ha iniciado con una de las maquetas más antiguas y más interesantes del propio monasterio, una mínima selección de una de las grandes bibliotecas europeas, que es la Biblioteca del Escorial, 4 de las acuarelas de Durero y una serie de objetos también vinculados, por ejemplo, al taller de bordados, al obrador de bordados del Escorial, que se convirtió en el taller de bordado más importante de Europa, etcétera, ¿no? Y vemos, bueno, estamos casi haciendo el recorrido donde pues hacemos guiños también a lo que significa el Escorial pictóricamente como el gran centro de implantación de los preceptos de la Contrarreforma en la producción artística posterior, y acto seguido pues el espectador ya entra en otra suerte de plaza, que es donde ya gira el propio edificio, y nos encontramos ni más ni menos que con una fuente que estaba desmontada desde hace años, porque estuvo en la Casa de Campo, que es el espacio que prolonga el Campo del Moro, y que estuvo montada desde su llegada a Madrid desde Italia a finales del siglo, en la época de Felipe II, a finales del XVI, y que se ha montado para el edificio, bueno, para el museo. Aquí vemos un espacio que ha sido también otra de mis aportaciones a la galería, que es el espacio femenino por excelencia, que son los reales patronatos femeninos, ¿no? Tanto de la Edad Media, que prolonga la cronología de la institución y por tanto de la galería. Tenemos piezas del siglo XI, del siglo, en fin, es que son Tordesillas y las Huelgas, y otro espacio más, que es el dedicado a las fundaciones madrileñas tan importantes como Descalzas Reales, La Encarnación y Santa Isabel. Donde se han incluido también en las paredes, creo que no he traído imágenes, pues 2 de los grandes tapices con la exaltación de la Eucaristía que se hacen en Bruselas con los cartones que hace Rubens, y que los bocetos se guardan prácticamente todos en el Museo del Prado. Y ahí enfilamos a otro espacio realmente espectacular, y van viendo también cómo se va cambiando. Es decir, otra de las, yo creo que de las novedades y de las sorpresas que tiene la galería no es solamente cómo conviven estas obras de arte antiguo con un edificio rabiosamente contemporáneo, marcado por esa suerte de quilla de barco que va envolviendo todas las plantas, sino esa variedad a la hora de mostrar las distintas piezas, ¿no? Yo creo que es una suerte de museo de museos, donde van conviviendo, y luego vemos claramente el cambio de registro, por ejemplo, en la planta de los Borbones, ¿no? Este es un espacio vinculado al gran coleccionismo de Felipe IV,
Y tenemos pues una pieza, la más pequeña, pintada por Velázquez, que está en esa vitrina que ven a la izquierda, que es un retrato del conde duque de Olivares, y al fondo ese caballo blanco tan misterioso a la espera de jinete, que a la muerte del pintor estaba en su taller. Y que realmente, bueno, pues se ha convertido en una de las estrellas ya de la galería, porque apunta esa suerte de tradición y al mismo tiempo en la mejor pintura española, y luego esa idea de caballo sin jinete, que también, bueno, pues puede ofrecer muchas lecturas, ¿no? Bueno, esta es otra de las estrellas ya en el reinado de Carlos II, que, bueno, una pieza extraordinaria realizada por la primera mujer que va a ocupar el cargo de escultora del rey, que es Luisa Roldán, y que, bueno, pues ha sido otra de esas piezas estrellas por su restauración, por lo que fue su traslado a la galería y por la importancia misma que le hemos dado. Convive además con el otro de los grandes artistas del reinado de Carlos II, que es Luca Giordano. Y luego ya, bueno, ahí ven las columnas estas al fondo, y pues ya la figura de Carlos II con algunos de sus retratos y otras piezas muy singulares. En las vitrinas de la izquierda hemos colocado también, y esto va acompañando a la galería continuamente, no solamente libros, significando la importancia de las dos grandes bibliotecas, la del Escorial y la Biblioteca de Palacio, sino también el archivo. Hay material tanto del archivo de los patronatos medievales como también del archivo de Palacio, significando esa otra importancia, ¿no? Aparece aquí, hemos colocado el testamento de Felipe II con esa declaración en torno a la vinculación perpetua de sus colecciones, y Carlos II, el último de su dinastía, y que curiosamente, o a lo mejor por ello, está vinculando todas las colecciones a sus sucesores. Y esta gran pieza, esta suerte de Ferrari de la época, y que además yo creo que es muy expresivo del otro carruaje que hemos colocado en la planta de los Borbones, lleno de brillo, lleno de dorados, lleno de maravillosas artes decorativas, y esa austeridad tan de la época, que es la carroza de la época de Carlos II, y que realmente es la pieza más antigua que se conserva en el Museo de Carruajes, y es una pieza muy, muy valorada por los expertos en carruajes, no solamente por su decoración, sino también, bueno, por técnicamente la capacidad de los ruedas de hacer un giro bastante completo. En fin, creo que debía de ser muy cómodo en términos actuales, pero en la época sí. Y ya, bueno, pues una misma situación para la planta de los Borbones, aunque aquí ya hemos eliminado esa idea de gran vestíbulo, porque ya es una continuidad, aunque vinculado ya al mundo de los Borbones, con un cambio de paradigma según entra el visitante, con unos retratos llenos de la teatralidad tan característica de los Borbones. Y hemos iniciado también con el retrato de Luis XIV, y a partir de ahí pues hemos ido generando distintos espacios y siempre siguiendo un orden vinculado con los distintos reyes, a los cuales se aporta la información fundamental de cada uno de ellos, y también y sobre todo los aportes culturales, artísticos de cada uno de esos reinados, cómo van cambiando los artífices, los intereses, etcétera, ¿no? Hay espacios, creo que, bueno, este es el render con el que estuvimos trabajando. Este es otro espacio que yo cambié de forma bastante importante, porque me parecía que lo más significativo era de un palacio bellísimo, es verdad, pero lo más significativo es toda su ingeniería hidráulica creada por los franceses en torno al agua, ¿no? Es esta recreación del mundo en el que se había creado el melancólico Felipe V en Versalles, y su adaptación a la orografía mucho más amena y variopinta de la granja. Y aquí lo que hemos hecho es, bueno, hay hasta llaves y recodos, es decir,
pura hidráulica, pero que yo creo que también era un cambio en el registro expositivo de lo que estoy especialmente contenta. Y ya pues el coleccionismo, en este caso con gran protagonismo de Isabel Farnesio, con estas colecciones iniciales provenientes de Japón o de China, que la convierten en una de las grandes y primeras colecciones de arte oriental en toda Europa. Bueno, y en este recorrido otro de los aspectos que también hemos cambiado, hemos matizado, pues es la importancia fundamental de las reales manufacturas, que también fue un cambio de paradigma en la creación suntuaria del país, ¿no? Un modelo que copiamos del mundo francés y que realmente es bastante interesante. Para los interesados en los museos y en la museografía, llamo también la atención sobre las vitrinas. Son vitrinas espectaculares por sus dimensiones, por su limpieza de líneas, y realmente han sido, bueno, pues otro de esos trabajos espléndidos que en este caso la empresa MT contrató con una de las grandes empresas alemanas, y que realmente es los metros de vitrinas así de limpias y perfectamente climatizadas ha sido realmente un enorme placer dentro de la galería. Bueno, este es otro espacio dedicado a Carlos III, que tiene un protagonismo bastante importante. Aquí estamos dando la vuelta en la Sala de los Borbones, y aquí otra aportación de la que estoy especialmente contenta es, solo les muestro esta vitrina, pero es lo que hemos llamado un gabinete musical. Antes había una suerte de lapidario que a mí me parecía que era más oportuno hacer una mención a la música como uno de los elementos importantísimos de la creación artística en cualquier corte europea, y hay piezas realmente extraordinarias. No se han tocado los Stradivarius, la colección palatina de Stradivarius, que es una de las joyas mundiales, siguen estando expuestas en el Palacio Real y muy cerca de los espacios donde de forma habitual y necesaria se siguen tocando. Pero hay una colección de más de 350 instrumentos musicales, que es algo bastante importante. Una de las salas, ya dando vuelta a esa especie de espina dorsal que yo les decía, es una sala que con especial protagonismo es Carlos IV, pero con especial protagonismo de Goya, del que pues podemos ver algún cartón para tapiz y su resultado especular con el tapiz. Y luego pues las colecciones de artes decorativas, textiles. Es esta parte de la colección donde realmente se convierte en el museo más excelso de artes decorativas que podemos tener, no en España, sino realmente en Europa. Esta es una gran pieza, que es un Dessert, que es un centro de mesa espectacular que fue generado a principios del siglo XIX para la Casa del Labrador en Aranjuez, y es muy posible que cuando se recupere, porque está ahora mismo en un proceso de intervención arquitectónica muy importante, se está cosiendo la Casa del Labrador ante 25-50 metros del subsuelo, porque se estaba realmente una de las piezas más importantes del neoclasicismo europeo, no fue colocada precisamente por Carlos IV siendo príncipe en el lugar más idóneo, y realmente ahora mismo se la está cosiendo al suelo. Bueno, entonces, este recorrido, para que vayan viendo, este es un espacio también muy interesante de estas grisallas que formaron parte del gabinete personal de la reina Isabel de Portugal. Pues ahí ven, por ejemplo, y es muy bello ver cómo ese Goya que ven a la izquierda, que convive siguiendo las mismas condiciones que el resto de los pintores bajo la dirección de Vicente López impuso a los maestros madrileños en ese momento, cómo destaca el gran Goya con el último trabajo que hace antes de partir al exilio. Y vemos, podríamos hablar mucho de esa obra y cómo convive con las demás, pero es otro de los puntos importantes, además de todas las piezas que aquí hay. Y ya,
bueno, pues ya vamos terminando. Este es un espacio ya de Isabel II, donde hay un importante protagonismo, una especie de subámbito dedicado a la fotografía. 1839, el año de la luz, pocos meses después, primera fotografía en Barcelona y unos pocos meses después en Madrid, y realmente las colecciones de fotografía de patrimonio nacional son excepcionales y hay material muy diverso. Y ahí con Isabel II ya podríamos haber acabado el relato, porque con Isabel II se acaba en sentido estricto la idea de colecciones reales. A partir de ahí, nacionalización y perfectamente concebido la idea de bolsillo privado y bolsillo del Estado. Pero es verdad que hemos querido hacer una suerte de llegar hasta nuestros días con un intermedio que es la figura de Alfonso XIII como último monarca que va a vivir todos los reales sitios como lo habían vivido los antecesores, ¿no? Y eso nos dio pie, por ejemplo, para poner un cuadro excepcional, desde mi punto de vista, el último gran retrato que se hace en la corte de Ramón Casas, en este caso de Alfonso XIII, con algunas iniciativas culturales, ya no tanto colecciones porque ya no existen, pero sí algunas iniciativas culturales patrocinadas por él, y enfrente un espacio dedicado a Victoria, a la reina Victoria Eugenia. En su condición, hemos empezado con su condición de bibliófila, que realmente hay una colección maravillosa vinculada a la reina Victoria Eugenia. Y ya lo que hacemos es acabar con dos, ya de una forma muy contemporánea, por un lado marcando los hitos históricos que desde la marcha del rey al exilio, 1931, hasta la vuelta a la democracia, pues hemos ido marcando esos hitos históricos, no a través de un relato histórico, sino cómo inciden esos hitos históricos en la vida de patrimonio nacional. Esos hitos son la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y finalmente la democracia. Y ahí, pues a través de imágenes y con una suerte de titulares casi de periódico, se van señalando esos aspectos, y al mismo tiempo enfrente ya con unas grabaciones hechas ex professo y que yo creo que han sido muy del gusto de todos los trabajadores de la institución, es mostrar qué es la institución. Y con esas grabaciones se va viendo pues desde jardineros trabajando en los distintos espacios de patrimonio nacional, veterinarios trabajando, restauradores, etcétera, etcétera, y mostrando una institución enormemente variada y con profesionales muy distintos. Y prácticamente este es el final ya. Esta foto me gusta mucho porque ahí muestra ese final en el cual pues, mostramos la maqueta de este ámbito en el que se sitúa la galería, con la galería misma, y con estos 6 planos elegidos del taller de Tuñón y Mansilla, tan modernos, abstracciones tan bellas. Y me gustaba mucho cómo convivía con estas transparencias y estos diálogos con este espléndido retrato de Van Loo de Isabel Farnesio, lleno de sedas y lleno de estos elementos que realmente sirven de hilo conductor para toda la sala de los Borbones, ¿no? Y este es el final en el que, como yo les decía, si iniciábamos en la planta de los Austrias con un gran tapiz de la serie de los honores, donde se mostraba al monarca y a su familia cuáles debían de ser los principios, las figuras que les debían de guiar, pues aquí se muestra con un pequeño tapiz, pero en el que Pérez Villalta supo muy bien vincularse a las leyes de la tapicería con la propia Constitución, que aparece en una edición extraordinaria con los 2 volúmenes que tenemos de la misma. Y ya la última de los espacios expositivos, cara al público, es la sala -3, la que da a la cota del Campo El Moro, donde tenemos 1000 metros cuadrados para exposición temporal, que la hemos iniciado con una exposición que se llama, y la hemos buscado muy para significarnos en este momento, En movimiento, y que es un buen resumen, una selección de las piezas más extraordinarias de los carruajes y otras piezas más del Museo de Carruajes, y al mismo tiempo pues tenemos ese cubo inmersivo que ven ahí y donde en una primera producción
pues queremos que en unos 5 o 6 minutos el espectador se sumerja en otras realidades de la institución que no es fácilmente ver expositivamente, que son, pues en un momento dado nos situamos en un amanecer en el Monte del Pardo acercándose los ciervos hasta nosotros, o nos rodean las fuentes de la granja, por poner 2 ejemplos. Y eso es todo. Pero insisto en que también hay esos elementos que dotan a la institución de necesidades básicas que antes se cumplían de una forma más o menos precaria. Ya tenemos una dotación muy moderna de almacenes, un auditorio para un aforo de 300 personas, salas multifuncionales, también para actividades pedagógicas, infantiles. Y yo creo que, bueno, aquí ven en los primeros días cómo la gente convivía en estos espacios. Y yo creo que, además de todas estas ideas, pues esperamos, confiamos que también la galería nos sirva para cambiar las dinámicas de trabajo de una institución llena de buenos profesionales, pero donde siempre ha prevalecido la primera de las funciones que la Ley de Patrimonio Nacional da a la institución, que es el servicio al jefe del Estado en sus altas funciones que la Constitución le confiere. La segunda son todas las cuestiones de tutela y conservación de todo ese inmenso patrimonio artístico y natural, patrimonio cultural, por lo tanto. Y ahí es lo que queremos reforzar, visibilizar y también cambiar las dinámicas para convertirlas, sin que altere todo lo demás, convertirlas en nuestro primer y fundamental afán. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta fácil, mejor, pues la contesto. ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que...? Sí. Desde que se tuvo la primera idea de hacer este proyecto hasta la inauguración, ¿cuántos años han pasado? 25. La primera idea surgió, y esto me lo ha contado el que era entonces presidente de la institución, el duque de San Carlos, en el primer gobierno de Aznar, y con Álvarez Cascos como ministro de la presidencia, que es el ministerio del que depende la institución, precisamente por la primera finalidad que la ley da a Patrimonio Nacional. 25 años, pero ya he advertido que han pasado muchas cosas, y entre ellas la Ley de Contratos del Estado, complicándonos a todos un poquito la vida para muchísimas cosas. Sí. ¿Y qué les ha favorecido esa misma Ley de Contratos? Porque usted dice que complica, pero algo habrá favorecido para toda la sociedad, para las colecciones, para el futuro, para la propia institución del museo. La Ley de Contratos... Bueno, Tan grave, ¿qué trae de bueno consigo? Bueno, vamos a ver, la Ley de Contratos del Estado se ha ido complicando por todas esas tejemanejes que hemos ido viendo a lo largo del tiempo a la hora de contratar con el Estado, de cosas más bien de políticos, pero que han arrastrado. Pero vamos, yo tampoco quiero hablar del por qué se ha ido complicando, pero es así, nos ha ido complicando la vida porque requiere una serie de cautelas administrativas muy importantes. Pero eso es cierto, nos complica todo, porque algo que se podía hacer quizá de una forma más ágil y más sencilla, pues no es así. No es que me lamente, pero lo digo porque todos los que tenemos que trabajar en estas condiciones, pues es un poco más complicado. Lo digo por esto, o sea que tampoco quiero hacerme excesivo lamento, pero es así, ¿no? Es así. Y no sé, sí. Yo tengo curiosidad por saber si ha habido un contraste entre la forma de resolver el contenedor y el contenido. Es decir, estos comentarios que has hecho respecto de la nueva cornisa, el proyecto del museo, si al final ha habido una reflexión y un contraste entre los autores del contenedor y la propuesta concreta museográfica de cómo intervenir en ese espacio para exponer respecto del volumen que lo contiene.
Bueno, yo creo que, al menos en mi experiencia, y llevo 2 años y medio largos, casi 3 en diciembre, pues ha habido mucha reflexión de los 2 arquitectos, Emilio Tuñón, desgraciadamente Mansilla ya murió. La verdad es que ha sido muy fácil trabajar con él. Hemos tenido también la intermediación de la museografía. El museógrafo ha sido Manuel Blanco, en el que es el creador de esa suerte, pues lo que yo digo, pues esa espina dorsal quebrada que se abre o se cierra, depende un poco de lo que se ha ido contando. Y que también ha tenido la paciencia de adaptarse a lo que cuando yo llegué ya estaba, lo que era la museografía estaba ya concedida y estaba ya tramitándose, pero se me concedió unos pocos meses pues para ir haciendo algunos modificados. Y de hecho hemos hecho hasta 2 modificados a coste cero y realmente pues se ha hecho sin ningún problema y viendo qué era lo que podíamos quitar, para cumplir con lo que necesitábamos poner. Pero realmente el trabajo con Tuñón ha sido siempre muy fácil y realmente nos ha sorprendido para muy bien la convivencia entre un contenedor tan radicalmente moderno. Y realmente cuando uno piensa en esa suerte de quilla de barco llena de ese costillar, sin un muro liso, al principio asustaba. Yo decía, el edificio vacío es de una belleza asombrosa, pero también preocupaba, porque ahí donde cuelgas, ¿no? Y ha sido ahí donde la museografía pues, ha ayudado a hacer esos tránsitos y esa posibilidad de convivencia entre el propio edificio y las obras que se colgaban. Que muchas de ellas además están en esas vitrinas de las que he hecho una mínima referencia, pero que son vitrinas que también pues, han estado muy pensadas para todo lo que es el relato museológico. No, mi pregunta iba dirigida a que, teniendo la oportunidad de trabajar con un museo de nueva planta, con unos almacenes a los que además has hecho referencia y una colección como la de Patrimonio Nacional, ¿no se ha planteado en ningún momento abrirlos al público? Sí. ¿Y se va a desarrollar algún programa? Lo vamos a desarrollar de forma que se pueda hacer y que se puedan ver, porque sí, estamos trabajando en ello. Lo que ocurre que ahora mismo la siguiente tarea, es decir, ahora mismo, ayer ya hubo una primera planificación, porque vamos a seguir llevando, durante todos estos meses se ha estado trabajando, que ha sido un trabajo enorme, para ir trayendo las piezas que iban a exponerse, y realmente en una institución que es deficiente en cuanto a personal, pues ha sido un gran trabajo. Pero ya estamos, ahora mismo la planificación es cuando se empiezan a llevar a la parte de guardamuebles, muebles que están en uno de los almacenes ya realmente obsoletos de Palacio Real. En fin, ahora estamos con esa planificación enorme para ir trasladando más bienes distintos a los almacenes. Y a partir de ahí sí que tenemos la idea de que de una forma ordenada y que, pues, que también se puedan visitar esos almacenes. Sí. Genial, gracias. Ya está. Bueno, pues, gracias.